y Porterí, desde el INESIP. Veo caras conocidas que nos vienen acompañando desde el primero que desarrollamos en mayo. Este es ya nuestro sexto encuentro anual. Y un poco la idea de este encuentro fue motivado a partir de las propias inquietudes y preocupaciones que ustedes mismos en los primeros talleres, ¿no?, nos hicieron saber que eran temas que estaban en agenda o que por lo menos interesaba que pudiéramos habilitar esta posibilidad de repensar colectivamente, ¿no? Es un espacio, decía Alberto Binder en nuestro primer encuentro, una suerte de construcción de comunidad de buena fe que desde el mejor lugar, desde el lugar más genuino de revisión de las prácticas de gestión y organización judicial, lo que buscamos es fortalecer el funcionamiento del sistema. Obviamente con una mirada crítica como nos caracteriza, digamos, al instituto. Ustedes nos conocen seguramente muy bien, pero con la mejor de las intenciones, porque de verdad lo que queremos es poder acompañar los procesos de reforma y repensar colectivamente, que es lo que venimos haciendo hace ya más de 35 años en Argentina y en la región, repensar colectivamente cuáles son las mejores herramientas que tenemos disponibles, conocer de las experiencias comparadas, saber qué cosas, qué problemas están enfrentando otras provincias. No sé si en este momento nos acompañan compañías y compañeras, colegas de otros países, pero en cursos anteriores hemos tenido participantes de distintos países de la región, conocer las experiencias comparadas, saber qué desafíos han enfrentado, en este caso en materia de secuestros, las provincias cómo los han resuelto, qué diseños tenemos disponibles en nuestro país, qué ventajas, qué buenas prácticas podemos recuperar para, de nuevo, pensar colectivamente. La riqueza de estos encuentros, si alguno o alguna ya participó, tiene que ver con poder escuchar en la primera parte, digamos, las expositores en este momento, ahora los voy a presentar, que recuperamos las experiencias especialmente de Chubut y de Mendoza, dos modelos que tienen algunas similitudes, pero también ciertas diferencias, entonces nos parecía interesante poder ponerlos a dialogar entre sí. Y luego vamos a abrir, como hacemos siempre, a sus preguntas, a sus comentarios, a sus participaciones. Este espacio se enriquece por la diversidad de las experiencias de quienes están hoy acompañándonos un martes 2 de diciembre a las 5 de la tarde, así que nos felicito a todos y todas por hacer este esfuerzo. Nos interesaba especialmente poder recuperar la discusión sobre las oficinas de secuestro, porque bueno, hay algunas provincias, esto ya lo venimos viendo, ¿no? Hay distintos modelos de oficinas judiciales o oficinas de gestión, algunas con capacidades más integrales, otras con capacidades quizás más limitadas y que tienen que trabajar o coordinar con servicios comunes al interior de los superiores tribunales de justicia o de las cortes. Pero una de las funciones en algunas de las oficinas tiene que ver justamente con la cadena de custodia de los elementos probatorios, con el secuestro. Algunas lo incluyen taxativamente dentro de sus leyes orgánicas, otras han tenido ahí un ida y vuelta con los ministerios públicos fiscales, en las responsabilidades de qué le toca a quién, cuándo nos toca tomar la posta y qué hacemos con esa posta cuando nos toca. Y nos parecía muy importante poder repensar esto, ¿no? ¿Cómo organizamos estas oficinas de secuestro? ¿Cómo se organizan cuando forman parte más de servicios comunes y no están adentro de la oficina? ¿Cómo los organiza cuando los tiene a cargo la propia oficina? El desafío que eso representa para la oficina. El desafío de gestión cuando tenemos que coordinar con otras agencias. El desafío cuando tenemos que coordinar con el Ministerio Público. Y creíamos de nuevo que estas dos experiencias de la mano de las provincias podían ser especialmente provechosas. Así que sin mucho más preámbulo y muy, muy contenta que estos tres expositores nos estén acompañando en el día de hoy. Quiero presentarlos. Tenemos por un lado a Gastón Cabrera, que es responsable de la Agencia de Control de Gestión, Procesos y Estadísticas de la Oficina Judicial de Puerto Madryn, de Chubut. Gracias también a Valeria, que es la directora de la oficina, que nos ha abierto muy gentilmente las puertas para que parte de su equipo también nos esté acompañando hoy aquí, gustoso y con mucho entusiasmo. También a Gastón Alcucero, jefe de la unidad de efectos secuestrados de la Oficina Judicial de Puerto Madryn, de Chubut. Y por otro lado, Agustín Pedrasoli, administrador de la Oficina de Gestión de Audiencias Penales del Juzgado Penal Colegiado número 1 del Poder Judicial de Mendoza, que aprovecho, lo vi también ahí a Mauri Vicario. Gracias también por todas estas gestiones
para poder ubicar a las personas idóneas que pudieran compartirnos las experiencias de las provincias en este encuentro. No uso más la palabra, siendo 80 personas en este momento en el Zoom, y le paso la posta a los los Gastones, para que nos cuenten un poco la experiencia chubutense. Buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Gastón Cabrera, como me presentaba, y acá me acompaña Gastón El Cusero, también del jefe de la unidad de secuestros, y le vamos a contar un poco cómo estamos organizados acá en la Oficina Judicial de Puerto Madryn y las experiencias que tenemos. Voy a compartir un PowerPoint para que nos vaya guiando, y creo que después, al final, estaremos más abiertos a preguntas. Así vamos avanzando. Comienzo. Bueno, como primera parte, les vamos a contar cómo estamos organizados, ¿sí? Acá en Chubut. Nosotros tenemos el sistema penal, que es el acusatorio adversarial, ¿sí? Que es esta división, digamos, de tareas en la parte penal, donde la regla es la oralidad, ¿sí? La mayoría de las situaciones procesales se definen en audiencias, ¿sí? Estamos ubicados en lo que es la judicatura, en lo que es la primera instancia, y la particularidad que tiene Chubut, así como otras justicias, es que están separadas las funciones dentro de la judicatura de la primera instancia, las funciones administrativas de las jurisdiccionales, ¿sí? En este sentido, tenemos un colegio de jueces penales que es asistido por una oficina judicial. El colegio de jueces penales no tiene persona a cargo, depende directamente del Superior Tribunal de Justicia, y la oficina judicial, a través de su dirección, también depende del Superior Tribunal de Justicia. Sin embargo, es una organización donde hay un vínculo permanente y constante entre ambos organismos, ¿sí? A su vez, este sistema acusatorio adversarial, digamos, lo que ustedes saben, por un lado tenemos el Ministerio Público Fiscal, que es un organismo autónomo dentro de la justicia ordinaria, digamos, representando a la víctima, y por el otro lado tenemos la defensa, bueno, que ahí puede ser finalmente público-privada, sí, que representa al imputado o al condenado. Desde ya que tenemos, digamos, el Ministerio Público Fiscal, puede haber querella y puede haber muchas cosas más, simplemente un esquema sencillo de cómo está organizada la justicia acá en Chubut, ¿sí? Y dentro de la oficina judicial, además, entre distintas unidades que tenemos, depende la unidad de efectos secuestrados, ¿sí? Todo lo que son efectos secuestrados en el marco del proceso penal de la justicia ordinaria van a ser gestionados por esta unidad de efectos secuestrados, que depende de la dirección de la oficina judicial, ¿sí? Está dentro de la judicatura. Estamos dentro de lo que es Puerto Madryn, pero esta estructura se repite en el resto de las jurisdicciones, circunscripciones de la provincia, que son 6. O sea, Esquel tiene la misma estructura, Comodoro, Trelew, ¿sí? Sarmiento, etcétera, se repiten la funcionalidad. ¿Dónde aparecemos en la legislación? Sí, en lo primero, que es la reforma del Código Procesal Penal, allá por el año 2006, en el artículo 75 aparece en la oficina judicial, que es, si mal no recuerdo, yo hace 9 años que estoy en la justicia, no soy abogado, soy licenciado en economía, con lo cual tengo una formación más en gestión y algunas cosas por ahí no doy tanto en la tecla, pero bueno, sí me manejo más de la gestión. Antes el otro sistema no preveía un sistema de oficinas judiciales de separación de funciones, sino que había un sistema de juzgados, ¿sí? En el artículo 75 aparece, entre otras funciones, del director de la oficina judicial, que le corresponde asumir la custodia y conservación de los objetos y bienes muebles, inmuebles secuestrados o bajo tutela hasta la oportunidad procesal y en los supuestos previstos en el artículo 75, el 185, bueno, ahí tiene otro previsto más. Ahí es donde le marca, digamos, le delimita claramente que es responsabilidad de la oficina judicial la gestión de todos los elementos que son secuestrados. Desde el año 2006, esta es una reforma del artículo que ocurrió hace poco tiempo, donde se le pusieron algunos condimentos más por algunas otras situaciones y se amplió un poco, pero básicamente pone en cabeza la oficina judicial la custodia y conservación de los objetos secuestrados. A su vez, el reglamento que hoy nos rige, que tenemos vigente, ¿sí? Con el cual trabaja la oficina de secuestro
como su base, digamos, su Biblia para gestionar, es el Acuerdo 355006, que es el reglamento, ¿sí? Y además, hoy estamos utilizando una resolución de la Procuración General, la 158/2018, no sé si era 2019 ahora, donde también, a raíz de una situación particular, de acumulación de bienes secuestrados, la Procuración General sacó algunas reglamentaciones para disponer, que luego vamos a ver esa problemática de la acumulación de secuestros. En este momento también dentro de lo que es la justicia provincial estamos trabajando en un nuevo reglamento, ¿sí? Que nos va a permitir mejorar la gestión a raíz de detectar puntos de mejora luego de tanto tiempo con legislación bueno, que tuvimos que ir adaptando, que tiene que ir evolucionando a funcionar en nuevos tiempos. Estamos trabajando en un nuevo reglamento que entendemos nos va a mejorar la gestión de las oficinas de secuestro. Después, si alguno quiere más información y más sobre este tema, podemos encontrar en la página de Just Chubut, dentro de la normativa de oficinas judiciales, temas más profundos sobre lo que nos rige en este aspecto. Bueno, y ahora sí vamos a pasar un poco más a la parte de la gestión en sí, de lo que es el día a día de la oficina de secuestro, y ahí ya lo voy a dejar a Gastón Alcucero, que es el jefe de la unidad, que maneja la unidad desde hace varios años, y 2007 con una gestión, con la legislación que tenemos, que a veces ha ido mutando y la tenemos que ir adaptando y dando interpretaciones, ha ido gestionando de una manera muy eficiente, a nuestro entender, la oficina de secuestros, con resultados que nos permiten hoy por hoy trabajar en una nueva reglamentación con toda la experiencia ya adquirida. Así que bueno, lo dejo a Gastón para que comience a hablar un poco del tratamiento en sí del día a día o cómo se maneja el tema de los secuestros. Bueno, buenas tardes. Sí, soy desde el 2007 que se puso en funciones la oficina de secuestro. Tuve la gran responsabilidad de ponerla en funciones, ya que era un organismo más, una unidad más de todo este nuevo procedimiento que comenzaba a aplicarse en la provincia del Chubut, en la justicia de la provincia del Chubut. Al principio costó bastante porque si bien la experiencia no la teníamos y lo que se había podido recabar de información provenía de la República de Chile, que era quienes habían venido a capacitar acá a nuestra zona sobre este sistema acusatorio adversarial. Yo lo he dividido en tres aspectos. Lo que es básicamente el funcionamiento de la oficina. Tenemos la seguridad del proceso, que esto implica desde el momento en que el secuestro ingresa, ¿sí? Nuestro reglamento, el 3550 que mencionaba Gastón, determina que los secuestros pueden ingresar a nuestra oficina por cualquiera de las partes. Pero en líneas generales, el 99% de los secuestros los ingresa el Ministerio Público Fiscal, quien es el primer organismo que lo recibe al secuestro y que le debe dar ingreso y hacer un primer filtro respecto de aquellas formalidades, aquellos requisitos exigibles para el ingreso del secuestro. Y además de vincularlo a su legajo, para que nosotros, al momento de que lo recepcionamos en la oficina, podamos ingresarlo en nuestro sistema, que es el sistema SCUA, que es un sistema que permite volcar toda la información de lo que es, y entiendo, una pieza fundamental en esta trazabilidad de seguridad que debe tener el elemento secuestrado desde el momento en que es levantado por, en la mayoría de los casos, el personal de las fuerzas, en este caso la policía, a través de sus divisiones científicas, investigaciones, y es una información que necesariamente nosotros debemos vincularlas al sistema, que tiene que ver con el lugar, la fecha, la hora, quién es el operador que ha procedido a levantar ese secuestro, cuál es el tipo de envoltorio, las características que presenta el envoltorio,
el contenido, que es algo muy importante porque nosotros no aperturamos el elemento secuestrado. El elemento secuestrado, de acuerdo al acuerdo 3550, ya viene en un envoltorio que le es exigible, el cual viene con la rúbrica de las firmas que requiere en cualquier tipo de procedimiento de levantamiento de evidencia, el Código de Procedimiento Penal de acá de la provincia. Y luego de que nosotros nos hemos cerciorado de que reúna todos estos requisitos y estas formas necesarias, procedemos a darle ingreso emitiendo una minuta, un comprobante que le es entregado en este caso a quien lo ingresa, en la mayoría de los casos, reitero, es el Ministerio Público Fiscal, para que quede esa constancia en su legajo. Y luego lo introducimos en nuestro depósito, y de acuerdo al tipo de elemento le damos algún tipo de tratamiento. Si bien hoy, hace poco, se ha dictado un nuevo acuerdo respecto de los elementos secuestrados de características biológicas, nosotros tenemos una sala que está preparada para poder tener en su interior elementos como pueden ser los biológicos, que no requieran ningún tipo de tratamiento específico o en particular, ya que en ese caso esta acordada ha determinado que quien debe procurar la conservación del secuestro es el cuerpo médico forense en este caso de acá de Puerto Madryn. Una cosita, Gastón. Perdón, yo se los puse por privado y lo estaba viendo también en el chat. No sabemos si querían avanzar en las slides, pero de haber querido, estamos frenados en la primera. No, estamos bien, dejamos ahí esos tips. Listo. Perdón, porque no sabíamos si querían seguir avanzando y había consultas sobre esto. No, esto como medio general, dejamos esos temas así para desarrollar. Listo. Estamos bien. Perfecto. Gracias. Solo para quedarnos tranquilos. Perdonen que interrumpimos. No, todo bien. Bueno, luego de que es ingresado, comienza lo que sería la parte del resguardo. Garantizar la seguridad de que ese elemento va a estar disponible de manera inmediata cuando sea solicitado por alguna de las partes, o bien cuando es solicitado para el debate. Después tenemos la parte, digamos, de lo que es la capacitación del personal. Necesariamente hemos visto de que no es una tarea menor. Estamos hablando del resguardo de muchos elementos que en muchos casos van a ser determinantes en el resultado de un proceso. Entonces, de alguna manera, nuestro personal tiene que estar capacitado y saber cómo debe usar ese sistema, ¿sí? Porque luego de que la cadena de custodia, que en primer orden viene con el secuestro, el soporte papel, un instrumento característico de una declaración jurada, luego por la misma acordada 3550, se dispone de que la continuidad de esa cadena de custodia y toda la trazabilidad que debe tener ese elemento secuestrado hasta que llega en algún caso a un debate, pueda estar registrado, lo registra el sistema y el mismo sistema puede emitir también esa misma cadena de custodia con todos los movimientos que haya tenido el secuestro durante la duración del proceso, para, en algunos casos, cuando el Ministerio Público Fiscal presenta la acusación, ofrecerlo en la audiencia hoy se me fue el nombre, la audiencia la preliminar, la audiencia preliminar. Después, en cuanto a la manipulación, es importante, porque bueno, uno tiene que tener cierto cuidado respecto de cómo le va a dar el tratamiento y evitar cualquier situación que pueda perjudicar la preservación de ese elemento secuestrado. Hay que tener en cuenta que por ahí los recursos con los que cuenta en la mayoría de los casos que
es el operador quien levanta este secuestro, que es la fuerza policial, carece de recursos, lo que no le impide poder traer quizás ese elemento en un envoltorio ideal o adecuado. Muchas veces, y en la mayoría de los casos, vienen en sobres de papel manila, y hay que evitar que tengan cualquier tipo de rotura y demás cuestiones que hagan de alguna manera a futuro cuestionar ese elemento secuestrado. Luego tenemos el tema de aquellos elementos que podemos o no recibir en las unidades de efectos secuestrados, porque tengamos en cuenta que cualquier elemento puede llegar a ser secuestrado en el marco de una investigación penal, pero hay ciertos elementos que son elementos de riesgo, ¿sí? Y eso lo hemos podido de alguna manera zanjar a partir de un artículo que tiene si bien es muy genérico, y habla de que no deberíamos recibir aquellos secuestros que por su naturaleza no debieran ser custodiados en nuestra oficina. Estamos hablando siempre de materiales peligrosos o en algunos casos corrosivos, y también aquellos que puedan no pertenecer a la justicia ordinaria, como pueden ser estupefacientes. Estos elementos no se recepcionan bajo ningún punto de vista, y esto ya lo ha entendido así el Ministerio Público Fiscal, entonces arbitra los medios necesarios para ver de qué manera, si le interesa ese secuestro, cómo lo va a introducir al proceso. Ya no es una obligación nuestra, sino ya queda en la esfera del Ministerio Público Fiscal. Y después el compromiso que tenemos que tener y que tiene que ver y se enmarca en la gestión, ¿sí? No solo nosotros tenemos que garantizar, digamos, que ese secuestro ingrese de acuerdo a las exigencias que nos marca el reglamento, sino que también, y su posterior custodia, sino que también tenemos que, de alguna manera, gestionar la oficina constantemente para evitar la acumulación de elementos secuestrados, ¿sí? Porque hay un problema que es muy habitual, que en el marco de cualquier hecho donde interviene la policía, se secuestra más de lo que quizás debería secuestrarse, entonces hay un cúmulo de elementos que realmente no van a ser utilizados porque ni siquiera resultan ser evidencia y menos prueba para la investigación preliminar que lleva adelante la Fiscalía. Entonces, ese exceso, si bien nosotros no podemos intervenir, porque eso es facultad del propio Ministerio Público Fiscal determinar qué elementos va a secuestrar o no, los tenemos que recepcionar, pero bueno, estamos haciendo un control estricto, y acá un poco voy a lo que mencionaba Gastón, que es la resolución general de la Procuración, que es la 158, era 19, del año 19, donde en razón de una acumulación excesiva de elementos secuestrados y de que algunos casos alcanzaban el estado de finalizado, cualquiera sea el motivo, una sentencia, un sobreseimiento, una desestimación, el archivo, un acuerdo conciliatorio, una reparación, supresión de juicio a prueba, juicios abreviados, y no había una orden de disposición de los elementos, entonces se empezaban a acumular. Entonces lo que nosotros comenzamos a hacer es constantemente hacer un barrido en el sistema, con la introducción de algunas herramientas informáticas para poder detectar esos casos que han alcanzado ese estado y comenzar a gestionar con el Ministerio Público Fiscal cuál va a ser la disposición final. Al punto de que inclusive hemos llegado a devolverle los elementos cuando el caso ha alcanzado este estado, ya que justamente la acordada determina que solamente pueden estar dentro, digamos, de la esfera de la unidad de efectos secuestrados
aquellos secuestros de causas en trámite. Entonces, no tenemos ningún tipo de responsabilidad en aquellos casos donde el mismo ha alcanzado el estado ya de finalizado. Así que esto lo hemos ido haciendo durante estos últimos años y bueno, ha dado buenos resultados porque tenemos una sala, un depósito con aquellos elementos que realmente son necesarios dentro de los procesos y no permitimos una acumulación innecesaria y además de eso generamos el espacio que necesariamente tenemos que tener, porque si no fuese así, podemos construir el depósito más grande en la provincia del Chubut y seguramente que lo vamos a llenar de elementos secuestrados, por este excesivo, digamos, celo que hay por parte de las fuerzas cuando en un procedimiento levanta evidencia. Y trabajamos de alguna manera con el resto de los organismos, en este caso siempre me refiero al Ministerio Público Fiscal, pero nada obsta que podría ser también la propia Defensa Pública Penal o el defensor privado o bien la querella en cuanto al destino de los elementos secuestrados. Bueno, ahí voy avanzando un poco con algunas estadísticas y vamos a ir también corroborando un poco lo que decía Gastón, ¿sí? Los dos nos llamamos Gastón, entonces estamos pasándonos de Gastón a Gastón. Y lo que decía Gastón es muy, muy cierto en esto de la cantidad de efectos secuestrados, ¿sí? Los ingresos. Generalmente la orden judicial sale que se secuestre, el fiscal pide determinadas elementos que se secuestren, por ejemplo, puede ser elementos electrónicos de interés a la causa, y ahí la fuerza, en pos digamos, de estar cubierta en su tarea, secuestra un montón de cosas que por ahí no son de interés definitivo a la causa, pero sí se secuestran, o también a veces, no sé, una mancha hemática, se presume, no sé, secuestrar un colchón, cuando puede ser secuestrado tal vez la parte que tiene la mancha hemática, entonces requiere de mucha gestión que a veces está fuera propia del alcance de la oficina de secuestros, y dónde es que se traba la gestión, dónde empieza, bueno, en un trabajo de largo tiempo que hace Gastón, es cada vez que llega algo, cómo se trabaja cada caso, y eso va retroalimentando después qué sí y qué no, pero es un trabajo de mucha gestión personal, obviamente acompañado por el sistema de gestión que acá nos permite ver estadísticas. Yo acá puse los últimos años, 2025 hasta el 20 de noviembre, cuántos secuestros ingresaron por año, desde el 2021, sí, alrededor de promedio de 1.500, este año estamos en 1.780 secuestros, y acá está dividido esto en qué es judicializado y no judicializado. ¿Qué es esto? Cuando se pide el secuestro, realmente sale con una solicitud jurisdiccional antes que se impute una persona, que se le da la apertura de investigación. Muchas veces el secuestro se secuestran elementos y después no son de interés a la causa, no se puede avanzar, entonces eso queda como no judicializado. Ahí nosotros tenemos alrededor de un 30% más o menos de secuestros no judicializados, y el otro sí que se judicializa. En promedio, por caso fiscal se secuestran 4 objetos, es un promedio, ¿no? Hay casos donde se secuestran 20, 30 cosas, y no menos, pero bueno. Sobre 500 casos, como decía Gastón, el 99% de los secuestros provienen del Ministerio Público Fiscal, es decir, por pedido del Ministerio Público Fiscal, sí, el 30% de los objetos secuestrados no se judicializa. Ahí es donde entra la gestión de entrar al sistema y decir, bueno, esto no está judicializado hace 6 meses que no se tiene. Entonces Gastón va y le pregunta, ¿qué van a hacer? Bueno, 1, 2, 3 veces hasta que, si no hay respuesta, el reglamento te habilita a devolver. Pero bueno, tampoco es tan taxativo, entonces, pero sí requiere que la persona que esté en la oficina de secuestro sea, hablando mal y pronto, sea recurrente, intensa con esto, para que los fiscales se activen y dispongan de eso o sean devueltos directamente. Acá pongo los mismos datos, nada más que cuántos de esos casos que fueron ingresando año a año están activos y cuántos están cerrados. Si vemos el 2021, quedan pocos secuestros activos. Esto es natural, ¿no? Porque los secuestros más viejos ya se han ido cerrando, y a medida que nos acercamos al 2025 tenemos mucho más secuestros activos que cerrados. Sin embargo, ya estamos cerrando. Lo importante es que si a medida que nos vamos estirando años hacia atrás, los casos estén cerrados de lo que secuestró, ¿sí? Porque
Nosotros en nuestro código tenemos que la regla es que un proceso penal dura 3 años, entonces no estaríamos en orden, digamos, siempre que puede quedar algo por una rebeldía, por un caso que todavía está en investigación, siempre hay algo, o sea, no es que no se entiende eso, digamos, de hecho hay diálogo para eso, no, si el fiscal te dice este me interesa porque es un homicidio, porque también hay un esqueleto, creo, no sé cuántos años, que puede llegar a aparecer, bueno, eso se resguarda sin ningún problema, pero si de un hurto se secuestró una botella de cerveza y hace 5 años la persona está rebelde, ya está prescrito hasta el delito, por más que aparezca, no tiene ningún sentido para, se impulsa para que se devuelva, ¿sí? Después, si vemos a lo que realmente se utiliza, ¿sí? De los secuestros, se utiliza menos del 0,5% de los secuestros en los casos judicializados, ¿sí? O sea, muy poco llega a juicio que se abre. Nosotros acá se usa mucho el instituto de lo que es el juicio abreviado, con lo cual ni siquiera se abre el secuestro en esta condena, lo que no quiere decir que el secuestro no haya sido eficaz, ¿sí? Porque muchas veces se logra el juicio abreviado porque se resuelve, porque está el secuestro disponible, la prueba está, entonces, bueno, se lleva a un juicio abreviado. Pero a la hora de utilizar, ni siquiera en casos graves donde hemos tenido los debates, de todo lo que se secuestra, por ahí se exhibe en un homicidio, el cuchillo, una prenda, nada más. Con lo cual hay mucho campo ahí, salvando algunos casos, para trabajar en qué se secuestra, que sí. Tenemos 3.400 objetos secuestrados activos y el 13% desde que iniciamos. Y esto es lo que nosotros tenemos que ir midiendo, que no acumulemos más, ¿sí? Y eso lo van haciendo con el sistema, depurando si el caso fiscal está activo o no está activo, y ellos van fijándose y, bueno, consultando con los fiscales e intimando a que respondan. ¿Qué encontramos como problema principal? Digamos, ya para ir redondeando, hay muchos temas, digamos, puntuales, pero ¿cuál es el problema principal de las oficinas de secuestro? Sí, la acumulación de secuestros. Esto es calculamos que en gran parte de las oficinas que tengan secuestros es el problema principal, la acumulación de objetos. Por dos causas, ¿sí? Uno es el exceso en el volumen de secuestro al inicio del proceso, que tiene que ver con lo que decíamos, con la policía, con el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Que ahí nosotros solo podemos actuar sobre qué recibir y las condiciones, ¿sí? Pero básicamente es un problema a resolverse. Esto es como un planteo para todos, que calculo que es algo a plantear, que es el proceso inicial del secuestro, ¿sí? ¿Qué se secuestra y qué no? ¿Cómo se secuestra? Hoy existen posibilidades de fotografiar, videofilmar un montón de cosas que podrían no ser secuestradas, pero bueno, es algo que está fuera de nuestro alcance al momento, pero es una inquietud que la dejamos planteada como para resolver, ¿sí? Inclusive a la misma policía que secuestra por seguridad en sí mismo en el proceso, es decir, no voy a dejar de secuestrar algo por las dudas, bueno, también habría que darle herramientas para que digan, bueno, esto sí y esto no. Bien, y el otro tema que se acumula secuestro es porque al haberse secuestrado después no hay trámite final que depure. Bueno, ahí es donde entra la gestión gran parte de lo que sí se hace, que es principalmente con los fiscales para que dispongan, usando los reglamentos que tenemos, la resolución de la Procuración General, ¿sí? Y nosotros, que estamos dentro de la oficina judicial, que hacemos la asistencia a los jueces, que se le hace algún encabezado de sentencia, las funcionarias que trabajan en esto, y ahora vamos a trabajar también con algunos sobrecimientos que vamos a poner un poco más puntuales, es que se incorpore en la sentencia, que de hecho la sentencia lo debería tener, es el destino final de los secuestros. Y además estamos trabajando ahora con el nuevo reglamento donde nos permita, o sea, darle aviso al fiscal, mira, tenemos este objeto secuestrado desde hace un año, me tenés que contestar dentro de tal plazo. Si no contestan, ya nos habilite a destruir el secuestro o a reincorporar o lo que fuese, o a devolvérselo a la mesa central del Ministerio Público Fiscal, cosa de no tener que seguir esperando en ese sentido. Yo, por otro lado, también, digamos, como decía, soy economista y veo cuál es la causa raíz, digamos, que por ahí es un tema de diseño que siempre se discute, pero bueno, es como está y es como nos tenemos que cómo tenemos que trabajar y cómo lo tenemos que gestionar, ¿sí? Está ahí, yo soy el interesado del secuestro, que generalmente es el Ministerio Público Fiscal, respecto de quién lleva la gestión y los costos asociados a esto, que es la oficina de secuestro y la oficina judicial, en definitiva. Entonces, el 99% de los secuestros provienen del Ministerio Público Fiscal, que es un organismo autónomo, que luego quedan resguardados dentro de lo que es la oficina de secuestro, que depende de la oficina judicial. Entonces, muchas veces ese interés o esa gestión está disociado. Por eso, con reglamentaciones de tiempo, de casos finalizados, acorde, va a ayudar a que esto se pueda gestionar de una manera adecuada y en definitiva sea un proceso simple
para todos los interesados. No es no guardar los secuestros, al contrario, nosotros tenemos que guardar lo que más importa, si hay que guardar de más o tener, se custodia. Pero sí que se observa una gran acumulación de secuestros que luego no son en general de interés en el proceso penal. Así es, eso es como que distribuimos. Después tenemos muchos temas adicionales, después que se recibe, que no, el tamaño, como decía Gastón, el tema no sé si viene un pedazo, se gustaron un jamón de un supermercado, y bueno, no podemos resguardar el jamón porque no tenemos heladera, o se puede resguardar un tiempo, pero luego se va a pudrir, o temas que tengan combustibles o maquinaria, bueno, vehículos no resguardamos. Sí que está bastante limitado, como decía Gastón, el tema de drogas. Muchas veces en un procedimiento se encuentran drogas y, bueno, se intenta, pero está taxativo de que si es una causa de droga, que vaya para el fuero que tiene que ir. ¿Sí? Bueno, esa es nuestra presentación. Le dejamos los datos de contacto. ¿Sí? Nosotros estamos acá en la Oficina Judicial de Puerto Madryn. La directora es la doctora Valeria Vázquez. Y bueno, yo soy Gastón Cabrera y Gastón Alcucero, de acá de la Oficina Judicial. Nada más. Después, acá les muestro un poquito hacia grandes rasgos del sistema SCUA, que es donde ingresamos los secuestros y cómo se observan después para cada causa. Cada causa asociada cuando entra el sistema ve qué secuestros tiene, que está secuestrado, que sí, que no, y los movimientos que tuvo. Eso es importante, ir pudiendo registrar todo informáticamente y que tenga una auditoría, ¿sí? De quién ingresó, quién lo sacó, cómo ingresó, cómo se fue. Este es nuestro organigrama, ¿sí? La unidad de efectos secuestrados depende de la oficina judicial. Y esta es acá a ver cómo finalizan los casos. Nosotros en 2024 tuvimos 835 aperturas de investigación, ¿sí? Hicimos 260 juicios, pero los cuales 233 fueron juicios abreviados, ¿sí? Se abrieron 16 y 11 jurados, con lo cual la exhibición del secuestro, como decía, es muy poca en sí. Que no quiere decir que no haya sido eficaz, porque ya sea una suspensión de juicio a prueba o un montón de causas se resuelve justamente por estar el secuestro disponible. Bueno, nada más, Aldana, no sé si quedó claro. Sí, lo único, mil gracias, gracias por la presentación. Hay un montón de temas y de problemas que además venimos de alguna manera atravesando desde otra óptica, ¿no? Tratando de poner en juego la mirada sistémica y cómo el trabajo interagencial va afectando distintos aspectos de la gestión judicial, así que vino como muy a colación también para pensar esos problemas de fondo. Lo que sí, Gastón, te vamos seguramente, si es posible y no te comprometemos mucho, que nos pases la presentación en PDF porque quedó en la primera y no fue como avanzando. No Entonces las pensó nada, estadísticas, no no, avanzó pero no nada. importa, no, pero no Pensé que había importa. avanzado por... Disculpa, yo No, pensé... yo no te quise volver a interrumpir y dije, bueno, vamos a Ah, dejar que fluya toda la presentación y nos, digamos, escuchamos todos los datos. Yo tomé nota de muchas de las cosas que decías, pero seguramente si no es mucho compromiso, pedirles la presentación luego en PDF para que todas aquellas personas que la quieran tener puedan escribirnos a INESIP y nosotros podamos hacerla llegar de la misma manera en que se hubiera proyectado hoy aquí. Y cualquier cosa, si alguno se quedó con algún dato en la cabeza que no llegó a terminar de completar, te vamos a estar molestando seguramente en preguntas y respuestas para conocer mejor esos datos, pero súper interesante todo el planteo, no solamente del trabajo que hace Gastón diario, sino también de estos desafíos, ¿no? Interagenciales que aparecen en muchos aspectos de las oficinas y en este claramente como muy, muy, muy notorio. bien, Así que pido disculpas porque yo gracias. entendí que, bueno, nosotros tuvimos mucho tiempo con una sola diapositiva que no avanzamos, por eso digo, no, estamos en Claro, esa. no Bueno, pasó pido nada. disculpas ahí por No, la... no Y pasa. lo que sí quería No. decir que Gastón Alcucero trabaja con otra persona, también Rafael, son dos en la agencia, y siempre hay una persona disponible, ya sea si hay un fin de semana que hay que ingresar un secuestro, ellos saben y están, y digamos, no es la regla, pero bueno, si hay algo que el fiscal pide, es algo que nosotros como jurisdiccional lo tenemos en lo que es penal, siempre en la guardia 24/7, inclusive con el tema de secuestros. Maravilloso. Mil gracias. Y ahora pasamos la posta a Agustín para después ya sí intercambiar entre todos y todas. Agustín, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy Agustín Pedrasoli y bueno, trabajo en la Oficina Administrativa de Gestión Penal del Poder Judicial de la provincia de Mendoza, del Juzgado Penal Colegiado 1. Si bien tenemos una estructura muy similar a la de la provincia del Chubut,
Tenemos dentro de la primera circunscripción cuatro oficinas judiciales, ¿sí? Dos juzgados con cada oficina y dos tribunales con cada oficina. Bien, la oficina de secuestros del Poder Judicial de la provincia de Mendoza depende de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros también dependemos de la Sala Administrativa del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Y es muy similar la estructura, como les decía. Tenemos dividida la función jurisdiccional de la función administrativa. Nosotros manejamos todo lo que es la función administrativa y una de las funciones es el resguardo de los materiales secuestrados a través de la oficina de secuestros. Si bien, bueno, como decían bien los chicos acá, en el inicio de la investigación, el material probatorio, sobre todo los secuestros, está a cargo del Ministerio Público Fiscal, quienes son los que ese magistrado, el fiscal, a través de él, hace el resguardo del secuestro. Y bueno, generalmente en los primeros momentos de la investigación se haga todo el material probatorio y el material secuestrado se reenvía a esta oficina de secuestros, quien genera un número. Dependiendo del material que se mande, en caso porque tenemos, como decían los chicos, hay material, armas de fuego o municiones o cualquier otro tipo de ese material, se le da un número y se manda a una oficina a la policía que a través de científica ellos hacen el resguardo de ese material peligroso. La oficina de secuestro hace el resguardo de todo lo que son materiales no peligrosos, como puede ser prendas, bueno, hay un montón de materiales. Yo ahora les voy a compartir Hola, perdón, sí. Escucha- Voy a compartir pantalla, se escucha. Estoy Te saliendo, escuchamos perdón. bien, sí, 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 te escuchamos bien, Perdón. tranquilo, compartí tranquilo, se va escuchando bien. A ver, ahí está. ¿Se Ahí ve? está iniciando, ahí se ve. Perfecto. Ahí dejamos de escuchar, si estás hablando, no sé, Ahí Agustín. está. No, quería ver si Ahí pasaba, va, sí. ahí está. Bueno, la idea es compartir con ustedes, bueno, las experiencias que tenemos dentro de la oficina administrativa con el material, con los secuestros. Le voy a decir, bueno, en el primer momento, en el año 2018 se creó el Fuero Penal Colegiado, ¿sí? Tenemos muchos menos años que en la provincia de Chubut. Bueno, y dentro del Fuero Penal Colegiado se integraron distintos juzgados y distintas cámaras. Dentro de la integración, lo que nos tocó a nosotros fueron los juzgados de garantías, correccionales, flagrancia y ejecución. Eh, Bien, en esa integración eh, nos juntaron a todos por ley y bueno, nos unificaron en un solo lugar espacio. Y cada juzgado de garantía y cada juzgado de flagrancia, correccional, ejecución, traía sus materiales secuestrados que tenían propios en cada juzgado, que era material que supuestamente tenían que exhibir en los debates y los pedían para exhibirlo en los juicios. Entonces teníamos armarios llenos de secuestros, sobre todo armas de fuego recolectadas en distintos armarios dentro del juzgado, bueno, con el peligro que eso conlleva tenerlo en un lugar de esos donde no está resguardado. Entonces, bueno, en un primer momento, cuando nos integraron, con los jueces y demás funcionarios, nos pusimos de acuerdo a fin de que se requiera para los juicios solo el material probatorio una vez iniciado el debate y que las partes, en este caso el Ministerio Público Fiscal o la defensa en su caso, solicitara el secuestro para exhibirlo en debate. ¿Esto por qué? Porque la práctica era que en un primer momento, una vez fijada la audiencia, el personal administrativo solicitaba el secuestro porque estaba ofrecido como prueba a fin de poder exhibirlo el día de la audiencia de debate. ¿Y qué pasaba? Generalmente en las audiencias
no se iniciaban porque llegaban a una solución a través de algún criterio de oportunidad, ya sea por una suspensión de juicio a prueba o por un juicio abreviado o una solución de conflicto. El debate no se iniciaba y el material secuestrado quedaba en el juzgado y como pasaba, o sea, no se resolvía sobre la disposición del mismo, quedaba ahí y se empezaban a llenar los armarios con ese material. Entonces fue una decisión que tomamos de no pedir más el material secuestrado hasta que no se abra el debate y las partes lo requieren para ser exhibido. Entonces ahí descomprimimos bastante y bueno, se fue limpiando todo el material hasta que no, actualmente no nos queda nada, no tenemos, generalmente no hay secuestros en la oficina y si se piden, como les digo, se piden cuando las partes así lo requieren. Bien. Eso en cuanto a la experiencia dentro de la oficina. Y bueno, como le decía, en el primer momento de la investigación, el fiscal es el que tiene a cargo de los secuestros y es el magistrado interviniente en un primer momento. Él es ellos son los que tienen más contacto con la oficina de secuestros y al momento de los juicios, en caso de requerirlos, lo ofrecen como prueba y queda disponible o lo ponen a disposición del juez para que nosotros lo pidamos y lo exhibamos en juicio. Esa es la modalidad de la práctica actual. Pero durante toda la investigación, que pueden ser hasta 18 meses, está a cargo del Ministerio Público Fiscal y bueno, las causas que se van resolviendo, generalmente por distintas audiencias que vamos realizando, se resuelven con sobreseimiento, juicio abreviado, condena o lo que sea. No se dispone de los secuestros o se dispone como en general sin especificar cuál es el material probatorio o el secuestrado que está a disposición. Y la oficina de secuestro se va recargando de secuestros durante años y por suerte en la provincia de Mendoza tenemos una ley provincial, la ley 6.819, que en su artículo 9 y 10 dispone bueno, de el decomiso de los secuestros en forma automática. Esto es pasados 6 meses, ¿sí? Desde el que el secuestro se pone a disposición de dicha oficina, la, la oficina misma de secuestros puede solicitar al magistrado interviniente a fin de que se expida sobre si ese secuestro va a ser utilizado o no, y en lo cual el magistrado interviniente debe expedirse a través de un auto fundado que el material secuestrado va a ser disponible o está disponible para el juicio o para la causa. Eh, bueno, esta ley, eh, a través de la sala administrativa de la Suprema Corte, ha llevado a decomisar un montón de material secuestrado, sobre todo lo que es vehículos automotores y armas de fuego. Respecto de los vehículos, respecto a los vehículos automotores, que son todos bienes registrables, en la provincia de Mendoza, en el año 2023, en septiembre, la playa más grande que había en la provincia de secuestro de vehículos automotores se incendió, dejando prácticamente todos los vehículos que se encontraban ahí en estado de chatarra. Eh, Así que ahí en ese momento la Suprema Corte de Justicia, bueno, se hizo una inspección en la playa, se inició una causa penal por el incendio, el estrago, y a su vez se mandó a inspeccionar a gente de la oficina de secuestro para ver en qué condiciones estaban todos esos vehículos. Y bueno, los mismos no se podían individualizar los números de chasis o números para poder identificar a cada vehículo. Entonces, a través de esta ley, sacó una acordada que dispuso el decomiso automático de todos esos vehículos y lo pasó con un programa provincial de compactación. A través del Ministerio de Seguridad pasó a compactar y bueno, a decomisar todo eso, ese material secuestrado y a pasarlo a compactación para que
se resuelva sobre todo por el tema ambiental que ocasionaba todo ese material chatarra en esa zona donde había, bueno, barrios y demás comunidades alrededores de ese lugar. O sea que por también una cuestión ambiental se dispuso a través de la sala administrativa decomisar todo eso, ese material secuestrado. Y bueno, y así durante, bueno, sucesivamente la Corte a través de esta ley ha dispuesto, está una ley del año 2000 de la provincia de Mendoza y ha dispuesto el decomiso de material probatorio con una antigüedad mayor a 2 años que no se haya expedido al respecto. Generalmente saca una acordada y, bueno, hace el decomiso automático de todo ese material secuestrado. O sea que eso le ha venido muy bien para disponer sobre los materiales que no, que la misma judicatura o el mismo Ministerio Público Fiscal no se expide al respecto. Bueno, en cuanto a la en materia la materia penal regula la custodia y disposición de destino de bienes secuestrados por motivos delictivos en la provincia de Mendoza. Tenemos, bueno, el Código Penal a través del artículo 23. Respecto a la ley provincial, como le decía, la 6.816, que fue modificada por la ley 6.949, Código Procesal Penal de Mendoza, y la ley 7.780 adhiere a la ley nacional, la 25.938, que, bueno, es la ley respecto de armas y material peligroso para la custodia. Esta ley lo adhiere entonces todo lo que es armas, al igual que lo que es vehículos registrados, también se decomisa pasado el tiempo. eh, Generalmente el decomiso esperan 2 años porque en materia procesal penal la investigación son 12 meses y se podría emplear hasta 18 meses el plazo de la investigación. Entonces generalmente la Corte espera un plazo de 2 años previo consulta al magistrado si quiere mantener el secuestro, el cual debe pedirse por, como le decía, por auto fundado. Bien, con las armas hace lo mismo, pero las armas se las entrega al Ministerio de Seguridad para que éste las entregue a la ANMAC para que ellos dispongan de la destrucción y ahora con la modificación a través del decreto ley de este año se puede reutilizar a través de las fuerzas de seguridad nacionales todo lo que es armamentos y municiones. Eso está, bueno, salió a través del decreto presidencial y bueno, todavía se tiene que reglamentar y pasar por el Senado y por los diputados, bueno, por la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, a fin de reglamentarlo a través de una ley. Bueno, en el Código Procesal Penal de la provincia de Mendoza dispone la custodia y depósitos de los efectos secuestrados, los cuales serán inventariados, puestos bajo la custodia y disposición del magistrado interviniente. Bien, cuando se trate de automotores, bueno, como les explicaba recién, eso también quedan los secuestros a cargo de la oficina de secuestros, pero a disposición de la playa, perdón, del Ministerio de Seguridad. No queda a disposición de la oficina de secuestros. ¿Sí? Ellos hacen todo el inventario en las playas de cada jurisdicción. Antes tenían esa playa, una playa única, San Agustín. Esa playa se sacó todo los automotores que estaban ahí, se compactaron y todavía están en proceso de compactación, pero no se utiliza más. Ahora cada jurisdicción tiene el resguardo de lo que es automotores. Bueno, en cuanto a lo que nos compete a nosotros, en las cosas secuestradas que son remitidas al juzgado a través de la oficina de secuestros, la debemos asegurar con faja de seguridad mediante el sistema de protección adecuado y el sello del tribunal, la fiscalía que intervenga con la firma del juez fiscal según corresponda y la firma del secretario donde deberán firmar los documentos de cada una de sus hojas. Esto para, bueno, resguardar la cadena de custodia del material secuestrado que sea remitido
al juzgado y todo el movimiento que tenga ese material secuestrado debe ser registrado a fin de poder asegurar su cadena de custodia. Esto, bueno, respecto a lo que le decía la ley provincial. Esta es la página del Poder Judicial, donde, bueno, donde se encuentran el tema de la oficina de secuestros. Ellos son los que llevan a cargo los secuestros. Eh, Todos los secuestros, o sea, en los casos de robos y hurtos, de que persona que haya sufrido el robo y hurto, todo el material secuestrado generalmente pasa a la disposición de la oficina de secuestro, si es que no ha sido restituido antes o que no se sabe de quiénes son esos material secuestrado. Se pasa a la oficina de secuestros, ellos lo registran y sacan fotos y después la publican a fin de que las personas que quieran recuperar sus pertenencias se puedan ingresar a esta página y buscar el material hurtado o robado a fin de poder individualizarlo en esta página. Uno se ingresa, se puede corroborar a través de fotos el material secuestrado y bueno, una vez que vaya, si lo llega a reconocer, ir a la oficina con la denuncia, presentarse a la unidad fiscal, presentarse con la denuncia y solicitar al fiscal interviniente la restitución, en caso de que esté a disposición de él o bueno, en su efecto del juzgado. Esta es la página, bueno, donde se realiza la consulta. Ingresando aquí, pueden consultar todo el material. Bueno, estas son las modificaciones que le mencionaba de la ley 25.938 sobre disposición de armas de fuego secuestradas en causas penales. Eh, bueno, el 17, bueno, de febrero de este año fue publicada en el Boletín Oficial y fueron las reformas que se realizaron. Que como les decía, además de la destrucción de los materiales, pueden actualmente pasar a disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación para que dispongan de los bienes. Bueno, más o menos, no sé, eso sería la exposición, Aldana. Gracias, Agustín, por ilustrarnos un poco sobre el modelo mendocino, eh, con ¿no? algunos problemas comunes. Y yo Sí, había leído el chat cuando Gastón decía el principal inconveniente que tenemos las oficinas de secuestro tiene que ver con la acumulación, y en el chat ponían sí, 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 así que se ve que varios podrán dar cuenta de esos problemas y, bueno, las respuestas que han encontrado desde Mendoza para resolver esta cuestión. Son dos modelos sí, la distintos. experiencia nuestra sí son similares, distintos. Nosotros no tenemos a cargo como Gastón dentro de la oficina la unidad de secuestro. Nosotros, como somos varias oficinas, depende directamente de la Suprema Corte de Justicia, pero generalmente pasa lo mismo que ellos. Se trabaja más con el Ministerio Público Fiscal que con nosotros la parte jurisdiccional, porque cuando llega a nosotros la causa generalmente o está resuelta o son NN entonces son causas sin imputado que tienen o no tienen NN, hay material secuestrado y generalmente está a disposición de la unidad fiscal y nunca llega a la parte jurisdiccional, donde estamos nosotros. Exacto, digo, son dos modelos organizacionales distintos, ¿no? En el caso de Ujú. Mendoza, la oficina de secuestros forma parte, es un servicio común que de alguna manera entra en diálogo con Claro. el resto de las oficinas, de las Ujú. OGAP. En el caso de Chubut, es una unidad al interior de las oficinas, o sea, Puerto Madryn tiene su propia unidad, Comodoro tiene su propia unidad, Esquel tiene su Claro. propia unidad, Trelew tiene su propia unidad, y me falta Lago Pueblo, ¿no? Gastón, ¿me está faltando alguna más? Nos- Que no sé Sarmiento. si tiene su propia Sarmiento, unidad. Rawson, Nosotros Rawson, ahí también está, me tenemos anotaste y no varias me sale la cabeza. oficinas, sí, sí, oficinas de secuestro en distintas circunscripciones, pero todas dependen de la Suprema Corte. Claro, todas son servicio común, Es digamos, de la común. corte, Ujú. De no la como una Corte, unidad al interior de tal las cual, oficinas. así. Ujú.
Sin embargo, digo, hubo algunas resonancias en ambas exposiciones que un poco van poniendo en evidencia de nuevo, ¿no? Este desafío que venimos viendo y trabajando desde los primeros encuentros, de esa mirada sistémica, ¿no? La importancia de mirar el sistema como sistema, la importancia de la gestión interagencial, o cómo la necesidad de coordinar, de establecer criterios, de revisar constantemente, en este caso con el Ministerio Público Fiscal, que como decía Gastón y como decías vos, Agustín, es el principal demandante y digamos, con el que inevitablemente hay una interacción que se lleva más del 90% de los pedidos de secuestro, según decía Gastón, si no retuve mal los porcentajes que nos ofreció. Sí. Pero digo, son problemas que venimos atravesando y venimos viendo también en otros encuentros, así que me parece que es bien interesante. A mí me encantaría saber si hay preguntas. Vi que había gente de distintas provincias, tenemos gente de Catamarca, tenemos gente también de Chaco, creo que obviamente de Río Negro, vi también de Chubut, en algún momento creo que haber visto a alguien que